Bienvenidos a la Masterclass Diversión con Facturas. ¿Por qué hablamos de facturas? Porque es la parte más importante de tu negocio. Es donde va a residir cualquier cosa que ocurra en tu negocio. Porque si no facturas, no tienes un negocio. Bienvenidos, soy Raquel Blanco, soy la directora de Blanco Legal, un despacho de abogados que te acompaña durante un montón de tiempo, más de 80 años, a las pequeñas empresas en su camino empresarial. Esta parte, sobre todo de facturación, genera muchas dudas en todo el mundo. La parte fiscal se atraganta a veces, entonces, sobre todo cuando estás llegando al principio, cuando comienzas, pues yo creo que si los conceptos los tienes claros, si sabes qué tienes que hacer, si entiendes el proceso, todo va a ir muchísimo mejor. Piensa que la facturación no solo es un tema fiscal, es un tema de gestión empresarial. Y como buen empresario, la gestión es donde está el kit de todo. Así que, si te parece, vamos a dar unas pinceladas sobre el tema de facturación, conceptos muy básicos, porque sabes que estamos trabajando en preparar nuestros negocios para recibir a la factura electrónica cuando en julio del 2025 tengamos que recibirla. Por lo tanto, esta masterclass lo que quiere es que tú entiendas y queden claros esos conceptos para poder avanzar y cumplir con la legalidad muchísimo más. Yo creo que esta temporada es revolucionaria porque va a determinar la forma en que nosotros estamos trabajando. Así que acompáñanos, porque entender y aclarar esos conceptos de facturación, que siempre te queda el run de la duda o de no saber qué hacer, es el momento de aclararlos. También, si necesitas ayuda, si necesitas entender algo que no ha quedado bien explicado, si necesitas lo que sea, cualquier cosa, puedes escribirme a raquel@blancolegal.es, puedes poner en el asunto Masterclass Facturación y te responderé a todas las dudas que surjan. Si tenemos muchas, pues podríamos hacer una sesión o algo en directo para aclarar todo este tema. Así que vamos a empezar con el tema de facturación, a ver si le cogemos el tranquillo y comenzamos a tener todos los datos claros. Todos tenéis el correo electrónico, así que simplemente te pido paciencia para entender el tema fiscal, porque resulta a veces bastante complejo y feo, o muchas veces estamos mirándolo con muy malos ojos. Así que vamos a darle una oportunidad, porque si dominas estos conceptos, tu negocio va a funcionar muchísimo mejor. Según el diccionario de la Academia, la factura es una cuenta en la que se detalla con su precio los artículos vendidos o los servicios realizados y que se entrega al cliente para exigir su pago. Pero factura en sí es una palabra que procede del latín, del verbo facere, que significa hacer. Y es una cosa muy curiosa porque la primera muestra de escritura humana es una factura, la factura Kiss, de aproximadamente el año 3500 antes de Cristo. Imagínate que es una factura por la entrega de una cantidad de cereal. Así que venimos de lejos. Este tema de las facturas, fíjate qué importancia ha tenido a lo largo de los años. Pero al final, dejémonos de palabras de la Real Academia, las facturas que nos llevan acompañando desde el principio de la historia simplemente es un documento que tiene que cumplir muchísimos requisitos. Hay un requisito mercantil porque tenemos una actividad económica, hay un requisito fiscal porque es con el que se va a determinar cuál es nuestro pago de impuestos, también tiene una repercusión en materia de consumo y al final es la prueba que tiene el consumidor de que ha comprado algo. Por lo tanto, nos vamos a fijar mucho en la parte fiscal porque es la que más nos interesa, aunque no debes olvidarte del resto de aspectos que son muy importantes. La primera pregunta que nos hacemos es, ¿cómo debe hacerse una factura?
Pues te diré que no hay ningún formato especial, no hay un formato definido. Lo único que tenemos claro es qué debe contener, pero podría ser como quisiéramos que fuera, ¿no? Este tema cambiará dentro de poco, pero hoy la factura la puedes hacer como quieras. ¿Qué tiene que contener? Sí que tenemos unos requisitos mínimos que toda factura, sí o sí, de cualquier forma que se haga, tienen que cumplir. Y todos esos requisitos están establecidos en el decreto ley 1619 del 2012, que es el famoso decreto de facturación. Por lo tanto, cualquier cosa que regule la facturación en España va a estar en este decreto ley. También hay normas complementarias de carácter sobre todo de consumo, pero nos vamos a centrar en las normas fiscales, que son las que hoy yo quiero que veamos. Aquí sí que nos dice cuál es el contenido mínimo, qué debe tener una factura, que puede ser grande, pequeña, paisada, en colores, en papel, en formato digital, en lo que quieras, pero sí o sí tiene que contener un número de factura. No hace falta que tenga una serie. La serie decidirás tú si quieres tenerla o no, porque no olvides que la factura lo que te va a ayudar es a tener mucha información de tu negocio. Por lo tanto, es algo que no se tiene que hacer a la ligera y que tenemos que pensar mucho cómo estructurar para luego sacar la información. Así que si vendes distintos servicios, te podría interesar tener una serie distinta para cada uno, para saber de un plumazo y rápido cuánto facturas de cada servicio, por ejemplo, pero no es obligatorio. Así que lo único que tenemos obligatorio es que debe tener un número. Puedes empezar por el número uno, puedes empezar por el año y luego el número, puedes tener letras, da igual, pero ese número sí que es obligatorio. Y no te olvides que ese número tiene que ser correlativo. Por lo tanto, imagínate que en el 2024 empieza serie nueva y pues a mí el sistema siempre me da el año 2024 guión un número, ¿no? Que me lo da aleatorio mi sistema, pero yo podría elegir el 1, el 1000, el 5000. A partir de la primera factura que yo haga en el año, todas las demás tendrán que ser consecutivas, es decir, no vale saltos, no vale cambiar de números, no vale cambiar de series. Sí que puedo establecer tener series, mi serie A, B o C, o las que yo determine por como a mí me interesa, pero tienes que saber que el número es obligatorio. También es obligatorio que tenga una fecha de expedición y esa fecha debería ser la del momento en que se hace la factura, que luego hablaremos de este tema porque solemos encontrarnos con muchos fallos a la hora de hacer facturas. También tiene que indicar tu nombre y apellidos o denominación social si eres una sociedad, tu número de identificación fiscal, el NIF, que todos tenemos. Normalmente las empresas antes se denominaba CIF, ahora también es número de identificación fiscal. Así que no hay ningún problema. Todos tenemos ese NIF. Además, tenemos que poner nuestro domicilio. Y si quieres, puedes aprovechar para indicar datos de dónde localizarte tu cliente, tu teléfono, tu email, lo que quieras. Además de tus datos, que si eres sociedad también tienes que poner todos los datos de la inscripción en el registro mercantil, tienes que poner los datos del destinatario. Es decir, nombre y apellidos, dirección, si fuera una empresa sociedad, la denominación social, el NIF siempre si eres de España o de la Unión Europea, y puedes encontrarte que vayas a facturar a una persona de Estados Unidos o China, por ejemplo, que no tiene el NIF. Entonces tendremos que buscar otras alternativas. Pero en este momento, toda factura que tú hagas a persona que resida en España o en cualquier Estado miembro de la Unión Europea tiene CIF y tú necesitas ponerlo en tu factura.
Luego tendremos lo que se denomina el cuerpo de la factura. ¿Qué vamos a contar en ese documento? Pues tendremos que hacer una pequeñita descripción de las operaciones. Aquí ya hay, pues muchas veces depende del sector en el que trabajes y estés, pues hay una costumbre u otra, pero al final tiene que ser una relación. Si yo te vendo una cosa, pondrá lo que te vendo. Si te vendo 10 cosas, dirá las 10 cosas que te vendo. Si te vendo un servicio, pondrá la descripción del servicio que yo estoy vendiendo. No podría decir simplemente cosas hechas o cosas vendidas sin especificar nada. Una vez tenemos eso, vamos a la parte económica, porque hay que establecer el tipo de IVA que estamos usando, que no tiene por qué ser el mismo para todo lo que está en el cuerpo de la factura. Recuerda que si estás en Canarias, en vez de IVA tendrás IGIC, pero exactamente hay que especificarlo igual. Entonces, en materia tributaria, la importancia que tiene los impuestos no los podemos olvidar. Por eso es tan importante tener diferenciado. Recuerda que no vale decir IVA incluido. No podemos, desde hace mucho tiempo, decir son 1000 IVA incluido. Tú dirás, mi base imponible son 100, yo le aplico el tipo de IVA correspondiente a ese producto o ese servicio, depende de lo que te corresponda a ti. Diremos el tipo, la cuota y además aprovecharemos también si tenemos que practicar retención. Recuerda que si eres profesional y trabajas para empresas o profesionales también, estás obligado a soportar la retención en tu factura. Esa retención es a tipo fijo del 15%, salvo que estés en los 3 primeros ejercicios de tu actividad y hayas decidido asumirte al tipo reducido del 7%. Esto será interesante o no en función del volumen de facturación y de tu rendimiento. Por lo tanto, no es algo a tener alegremente en cuenta, sino que hay que planificar bien para no quedarnos cortos, ¿vale? Porque luego en renta solemos tener muchos problemas. Recuerda que aunque la obligación de retener es siempre del cliente, ¿no? Al quien tú facturas, ayuda mucho a facilitar la labor, porque mucha gente, sobre todo al comienzo de tu actividad, cuando llegas, que no entiende nada, que no sabe, que está súper mareado, si no le retienes, igual no te lo dice. Yo te recomiendo que siempre preguntes a tu cliente: ¿eres empresario? ¿Eres profesional? Si es que sí, yo te voy a retener porque es tu obligación. O sea, no pasa nada. Ese importe no se pierde, es una parte a cuenta de la declaración de la renta. Luego pagarás menos en el 130 y nos olvidamos. Pero a final de año te puede venir muy bien. Por lo tanto, sabemos la cuota que vamos a repercutir, sabemos los impuestos que vamos a poner. Podría ser el caso de tener una actividad o un tipo concreto de operación que estuviera exenta de IVA. Aquí tendríamos que decir qué norma legal está basada esa exención. Por ejemplo, si fuera un servicio médico, estaría exento porque está regulado en un artículo de la ley del IVA. Entonces, casi todas las exenciones están en el artículo 20 de la ley del IVA, pero tendríamos que especificar qué punto de ese artículo nos acoge. Ten en cuenta que normalmente esto lo tendrás que averiguar la primera vez y luego si tus servicios siempre son cogidos a esto, pues cada vez que hagas una factura será incluir en la otra, en la siguiente. O sea que no te va a dar tanto problema. También vamos a tener en cuenta otras circunstancias. Podríamos tener una situación de inversión del sujeto pasivo en la que soporto yo el IVA en vez de el cliente o al contrario. O podríamos estar en el régimen especial de caja o en el de bienes usados. Todas esas cuestiones específicas deben constar en la factura. Así que todos los conceptos hay que especificarlos. Una vez lo tienes organizado desde el principio, pues normalmente puedes funcionar siempre igual. Por ejemplo, estoy pensando en la inversión del sujeto pasivo, se da mucho en construcción.
Entonces, si tú trabajas para construcción y cumples los requisitos, tendrás la inversión en casi todas tus facturas. En caso de duda, hay que preguntar. Siempre hay que preguntar si tienes dudas, porque sobre todo en el tema del IVA hay tanta casuística que no podemos dar por cierto nunca nada. De hecho, yo cada vez que tengo una duda que me hacen sobre IVA, y pienso en una respuesta, pienso para mí misma, esta respuesta no va a ser cierta, porque cambian tanto las circunstancias, hay tantas situaciones que hacen aplicar normas tan distintas y es tan extenso que, ostras, yo no doy nunca por hecho algo que creo que me sé y que muchas veces me lo sé, ¿no? Tengo muy claros los conceptos, pero cuando tengo dudas me voy a la norma a ver. Podéis aprovechar porque hay una ayuda en la página de la agencia tributaria para poder ver en cada caso, tú vas diciendo tu situación para ver qué IVA se aplica, si hay exención, si, qué tipo, en qué circunstancias, que a mí cuando tengo dudas me ayuda muchísimo. Además, puedes descargar la respuesta de la agencia tributaria y si luego tuvieras una reclamación o una revisión y Hacienda no diera por buena esa respuesta, como tú la has obtenido de la página web y la tienes, no podrían sancionarte por eso. Así que yo cada vez que voy a aplicar una norma que he preguntado en el sistema para confirmar lo que tengo que hacer, me guardo la respuesta, porque así, pues bueno, sabéis que el tema con Hacienda es muy bueno documentarlo todo, ¿vale? Entonces, recordad que estos son datos fundamentales. Todos los que hemos dicho de tus datos, los datos de tu cliente, el concepto, la base de imponible, los impuestos aplicables. Luego, tienes que tener claro cuántos tipos de facturas existen, porque aquí sí que hay una gran diversificación, hay muchos rumores, muchas cosas que no son ciertas que corren por ahí, ¿no? Por internet, que tenemos muchos conceptos erróneos. Así que vamos a hablar de las tres tipos de facturas principales, aunque hay alguna más. Por lo tanto, las facturas que más vamos a utilizar son la ordinaria, la simplificada y la rectificativa. Luego también podremos ver, oye, hay facturas recapitulativas, hay facturas pro forma, hay facturas electrónicas, sí que existen, pero a todas les afectan las mismas normas y conceptos. Por lo tanto, vamos a ir poco a poco, una a una. La siguiente pregunta que puedes hacerte es, ¿cuándo tengo que emitir una factura? Porque yo me encuentro con mucha gente que hace las facturas en el trimestre, o sea, cuando hay que hacer las declaraciones, o que se le olvida hacer facturas, o que no tiene un sistema establecido para ello. En principio, no tienes que esperarte un momento concreto para hacer la factura, pero sí que tiene que coincidir mi factura con el momento en que se hace la operación económica. Quiere decir, si yo te vendo un balón, en el momento en que te lo vendo, debería hacer la factura. Pero puede ser que yo trabaje contigo de forma habitual y, por ejemplo, pues yo que presto servicios y presto servicios continuados, pues que a lo largo del mes tenga que facturarte distintas cosas. Y entonces me espero a que termine el mes o a facturarlo todo en una sola factura. Pero, aunque corresponda a distintas operaciones económicas, están marcadas en un plazo de tiempo. A esto se le llama factura recapitulativa, es decir, en vez de hacerte 5 facturas en el mes para cada cosa que me has contratado, facturarla, pues lo facturo en una sola a final de mes. ¿Qué pasa? Que aquí puedo hacerla a final de mes, a final de mes o la primera semana del mes siguiente, pero obligatoriamente tengo que hacerlas antes del día 16 del mes siguiente.
Por ejemplo, noviembre, yo podría facturar todo el trabajo de noviembre antes del 16 de diciembre. Este es un tema que no suele hablarse porque, bueno, la gente no hablamos de estas cosas. No, yo no he escuchado nunca en ninguna masterclass que exista una fecha para, pero es real, o sea, lo dice el reglamento de facturación. Entonces, Hacienda no suele meterse con este tema, es cierto, pero yo prefiero hacerlo bien porque pensad que vamos a un proceso en el que cada vez con la factura electrónica van a tener más información de nosotros, van a tener más control y van a poder fiscalizarnos más. Por lo tanto, esto es un proceso de trabajo. Prepara tu proceso de facturación como la parte más importante de tu negocio. Es muy importante porque sin una factura no vas a poder cobrar. El hecho de que tú cobres siempre va a estar respaldado y refrendado por una factura. Imagínate si no es importante el hacer este proceso lo mejor posible, lo más afinado y además dedicarle tiempo a ello. Muchas veces, si tú facturas a un particular, esta parte no se siente tan mal porque yo, que la gran mayoría de mis clientes son empresas, si no les doy la factura, pues me la reclaman. O sea, no hay nadie que me diga, Raquel, no me has enviado la factura de este mes, ¿no? Es algo muy habitual dentro de la trama empresarial. Sin embargo, ¿qué pasa cuando facturamos a particulares que muchas veces las facturas le dan 3,33? Pues no somos tan estrictos en este sentido porque no tenemos detrás al particular exigiéndonos esa factura, pero sí que tienes que hacerla exactamente igual que si se la haces a un profesional o a un empresario. Por lo tanto, la mejor manera de no olvidarse nada va a ser: yo vendo y emito la factura en el mismo momento. Si vendo a lo largo del mes al mismo cliente diversas cosas, tengo un día para el que decir, en este momento hago la facturación. Y siempre tengo un proceso de cómo voy a saber cuánto tengo que facturar. Porque si no lo haces con orden y con conciencia, a veces es imposible recordar a quién le has vendido o a quién no. O el esfuerzo que necesitamos dedicar a facturar todo lo del mes, y no quiero ya ni pensar el trimestre, es hercúleo. ¿Cuántas horas tienes que dedicar? Eso no es eficaz, eso no es eficiente, eso hace que te cueste dinero. Y la parte de facturación es la parte más importante de tu negocio. Por lo tanto, ¿sabes cuándo tienes que emitir una factura? Vamos a hacer que nuestro proceso de trabajo, nuestro proceso de facturación coincida con nuestras obligaciones. Yo tengo que hacer la factura bien cuando te vendo, porque no es una venta única, me compras algo y ya no me vuelves a comprar más, o bien porque es una factura recapitulativa de todas nuestras operaciones del año. Así no se te escapará nada. Así siempre tendrás claro qué facturas tienes. Y además, no se te escapará la numeración, porque yo me encuentro muchas veces con empresas que les faltan números de factura, porque facturan a salto la mata, ¿no? De, pues no llevo un control, no llevo un plan. Y va a ser muy importante tener este proceso controladísimo por lo que nos espera en el futuro. Así que esta masterclass que yo quiero que sea como un refuerzo de las cosas más importantes y más concretas de facturación para prepararnos para la facturación electrónica es importantísimo. Así que si ya sabemos cuándo emitir una factura, ¿qué hacemos con ella después? ¿Cómo contabilizamos la factura? Pues yo en mi despacho, Ignacio siempre dice lo mismo, que hay que hacerlo con mucho cariño, porque al final, pues el cariño es lo que marca el cómo hacer las cosas en esta vida, ¿no? Pero teniendo en cuenta el sistema fiscal en el que estés, va a cambiar una cosa a otra. Al final, el sistema, el procedimiento, lo que nos dice es que la factura hay que contabilizarla en el momento de emitirla.
Es lo normal, porque así el proceso está muy organizado, ¿no? Si tú tienes un sistema de trabajo en el que a la vez que emites la factura se contabiliza, pues no hay miedo a que ninguna factura se pierda. No hay miedo a dejarte nada en el olvido. No hay miedo a que no contemos todos los ingresos que tenemos. Si no lo haces así, tendrás que hacerlo antes, sobre todo, del periodo que tengamos para presentar las declaraciones, ¿no? En el trimestre, pero cada vez está más claro y más demostrado que dejar para los últimos días del trimestre la contabilización de todas tus facturas es lo menos eficaz que puedes hacer para tu negocio. Por lo tanto, cuando tú veas ese proceso que vas a desarrollar alrededor de la factura, piensa también en que ese proceso te ayude a contabilizar de forma fácil y sencilla. Gracias a Dios, cada vez tenemos más herramientas que nos automatizan este trabajo. Y eso es una gran ventaja porque cuando se contabiliza a mano, pues hay que dedicarle mucho tiempo. Y hoy tenemos muchas herramientas para poderlo hacer todo en un solo momento. Así que si no tienes el sistema, si tú lo haces a mano, yo te aconsejo que vayas buscando sistemas porque los vas a necesitar. Piensa que el objetivo final de Hacienda es que mandemos esa información en el momento. Si tú fueras una gran empresa, tu sistema fiscal estaría en el de suministro de información inmediata y tendrías 3 días para contabilizar la factura emitida. 3 días. Por lo tanto, si nos vamos preparando, tú lo agradecerás en algún momento. Navarra o Vizcaya ya cuenta con ese servicio, con ese sistema a pequeñas empresas. Las grandes, está claro que todas lo cumplen. Pero nosotros, pequeñita empresa en la que tú lo haces todo, en la que tú eres el alma, la reina y todo lo depende de ti, tener un sistema de trabajo, un proceso hábil y fácil te va a dar muchas ventajas y vas a ganar en todo. Por lo tanto, la forma más fácil es hacer de forma periódica y rápida. Así que recuerda que tus facturas emitidas, tus ingresos, no puedes dejarlos para otro trimestre. Los gastos tenemos 4 años para declararlos, pero los ingresos no. Los ingresos se declaran en el momento que el hecho causante existe. Por lo tanto, te vendo hoy, no puedo esa factura declararla dentro de 4 meses. La tengo que declarar en el trimestre que nos corresponde. Así que mucho ojito porque muchas veces nos olvidamos, sobre todo porque no tenemos proceso de trabajo, ¿vale? Porque se nos olvidan, porque se nos pierden, porque no tenemos un control o porque lo dejamos para el final. Así que vamos a tener mucho cuidado con esto porque es parte básica. Así que yo la emito. ¿Qué excusa tengo para decir que no la tengo, que la he perdido, no tenemos ninguna excusa? Ahora quiero que vayamos a ver los tipos de facturas porque dependiendo de cuál sea tu sector y cuál sea tu actividad y tu sistema fiscal, pues no todas aplican a todo. Al final, la factura ordinaria, que es la más común, no es ordinaria porque sea maleducada, es ordinaria porque es la más habitual. Es la que emitiremos por defecto y utilizaremos todos nosotros. Cada vez que hagamos cualquier operación, vendamos algo, prestemos un servicio, emitiremos una factura ordinaria, salvo excepciones. La factura ordinaria contará con todos los datos. Recuerda, tus datos completos siempre, sea el tipo de factura que sea, y la factura ordinaria va a llevar todos los datos del cliente. Es obligatorio tener todos los datos, incluso si el cliente no quiere esa factura. Que la quiera o no la quiera es indiferente. Nosotros siempre tenemos la obligación legal de presentar y entregar esa factura. Así que tu primera opción
cuando vendes, lo primero que tienes que hacer es recopilar esa información. No puedes vender sin tener los datos del cliente porque los vas a necesitar y los vas a necesitar en base a una obligación legal. Es decir, no te pido tus datos porque sea cotilla o porque a mí me apetezca o no. Te pido tus datos porque si yo tengo la obligación de hacer una factura y luego muchas veces tengo obligación de facilitar esos datos a la hacienda pública. Así que tengo un requerimiento legal, que nadie te diga que es que por protección de datos no puedo dártelo, que se le utiliza para todo. Al final, si tú quieres comprar, me tienes que facilitar los datos. Sé que esto muchas veces, sobre todo en el mundo online, es súper difícil. Hay muchas profesiones que hablan con el cliente particular, que es misión imposible. Yo tengo un cliente que es pulimentador y cuando hace trabajos para particulares, se las ve y se las desea para conseguir los datos. Pero hay que buscarse la forma en, tengo que encontrarlo y esto es por requerimiento legal. Así que vamos a intentar obtener todos los datos, porque la factura ordinaria lo requiere. La otra factura es la simplificada. ¿Qué? ¿Por qué se llama así? Pues porque tiene todos los datos que tiene la ordinaria, salvo los datos del cliente. Entonces, aparecerán tus datos por defecto, sí o sí, no puedes decir que no, y luego los del cliente no saldrán. Pero todo lo demás, la base imponible, el IVA aplicable, si hay alguna norma específica de exención, tiene que poner. ¿Qué problema tenemos aquí? Que no todo el mundo puede hacer una factura simplificada. Hay un número clausus, quiere decir que solo en esas circunstancias se puede aplicar las facturas simplificadas y nunca puede exceder de 400 euros IVA incluido. Así que puede que tú en tu actividad muchas facturas puedan ser simplificadas y que tengas una venta de 500 euros que vas a tener que ir a la ordinaria, la que lleva los datos del cliente. Así que, como es una lista cerrada, os los voy a decir así muy rápido. Si luego necesitáis cualquier especificación, sabéis que aquí estamos, pero recuerda que solo pueden ser estas. Primera o más habitual son con las ventas al por menor. Compras en la verdulería, compras en la papelería, compras en cualquier venta al por menor, en el kiosco, y no te dan una factura. Normalmente te dan el ticket de caja. Antes se llamaba ticket de caja, ahora tiene que ser factura simplificada, una factura en la que no aparecen tus datos, pero que tú tienes el justificante de la compra. Recuerda que para muchísimas reclamaciones de comercio vas a requerir tener ese documento. Por lo tanto, es importantísimo, tanto por ti como usuario como por proveedor. El segundo que se puede aplicar son las ventas o servicios en ambulancia. Es decir, el mercadito, tú vas a comprar al mercadito y compras un suéter y no te van a dar, aquí no te dan ni muchísimo menos ni ticket, ¿no? Pero están obligados a entregar una factura simplificada. Las ventas o servicios a domicilio del consumidor. Los transportes de personas y sus equipajes. Compras el ticket del metro, el ticket del autobús y no tienes una factura detallada, tienes la factura simplificada. Los servicios de hostelería y restauración, los servicios prestados por sala de baile y discotecas, los servicios telefónicos prestados mediante cabinas telefónicas, aunque ya no existan cabinas telefónicas, este servicio sigue incluido en el decreto de facturación. Los servicios de peluquería y los prestados por institutos de belleza. Fijaros que son muchas cosas de nuestro día a día. Utilización de instalaciones deportivas, revelado de fotografías,
los servicios prestados por estudios fotográficos que no superen los 400 euros, el aparcamiento y estacionamiento de vehículos, las actividades de películas, los servicios de tintorería y peluquería, la utilización de las autopistas de peaje y todas aquellas que autorice la agencia tributaria. Quiere decir que todo lo que no está aquí no se permite factura simplificada. Y aunque tú puedas hacer una factura simplificada, si el cliente te pide una factura ordinaria, la vas a tener que hacer. Entonces, al final, esa factura se puede automatizar mucho. Está pensado, ya veis, para servicios de cuantías pequeñas, de muchos servicios seguidos, pues si vas a la cafetería, ¿no? Pues lo fácil es darle al botón de la caja registradora y que te dé la facturita simplificada. Oye, y si tú luego necesitas justificar esa factura para cualquier cosa, podrías pedir una factura ordinaria, pero también te serviría la simplificada. ¿De acuerdo? Por lo tanto, veis que es una lista cerrada. Lo que no está aquí no puede facturar con factura simplificada. Así que tenemos un problema. Lo sé. Muchas veces el cliente no facilita esa información. Pues bueno, yo ante la opción de no facturar, prefiero que hagas una factura simplificada. Este problema nos lo encontramos mucho en la venta a través de Internet, cuando el cliente no quiere poner los datos, en servicios a particulares, pues bueno, mejor facturar, aunque sea mal, que no facturar. Pero hay que buscarse la triquiñuela de pedir datos, ¿vale? Yo creo que esto es una cuestión de cultura popular, ¿no? De tenemos que pues bueno, yo compro en Amazon y la primera vez que compro en Amazon me pide todos mis datos. Me pide el nombre, me pide mi domicilio, me pide mi NIF, incluso el teléfono a veces, y se lo damos tan ricamente. ¿Por qué a las pequeñas empresas tenemos esa lucha de que no nos lo dan? Eso es una cuestión de cultura y de formación a nuestros clientes para que nos lo tengan que dar. Así que yo te pido que tomes todas las medidas posibles para obtener todos los datos que necesitas para tener tu factura. Porque si es imposible, pues vale, vete a la factura simplificada. Pero haz todo lo posible, establece ese proceso en cómo va a comprarme el cliente, cómo va cuándo me va a dar a facilitar esos datos, ¿no? Y quitemos de encima un poco el miedo que tenemos a creer que porque tú tienes mis datos vas a poder hacer algo con ellos. O sea, datos nuestros tienen tanta gente, ¿no? Tantas empresas grandes que eso sí que nos vigilan, nos persiguen, nos miran poco ahí con lupa para ver lo que hacemos y a veces al pequeñito, que es el que menos opciones tiene de qué hago con tus datos, le decimos que no. Por lo tanto, nuestro proceso de trabajo creo que va a ser lo más importante de todo. Efectivamente, está pensado para ayudar, pues eso, imagínate en un bar que todos pidiéramos a la vez la factura ordinaria, pues es que no trabajarían, solo harían facturas. Pero eso no quiere decir que una persona necesite en un momento concreto una factura ordinaria. Pero veis que siempre está pensado para servicio a particulares más que a empresas, ¿no? Entonces, al final, yo creo que tenemos muchas herramientas a nuestro favor para poder hacer eso. Si tú tienes una tienda en la que vendes al por menor, te aconsejo que hagas lo posible por digitalizar el proceso. Hoy podemos servirnos del kit digital para justo para esto, ¿no? Para tener digitalizado, porque nuestro futuro pasa por la digitalización. Es decir, con las cosas como están hoy, el 1 de julio del 2025 ya no podremos hacer facturas en papel, ya no podremos hacer facturas
con un Excel, con un Word. No podremos anotar en una libretita a mano ahí mis ventas del día. No podré llevar una caja diaria en papel como hoy hacemos. Por eso es tan importante intentar que nuestro proceso esté lo más digitalizado porque se pueda. Ayudémonos de esas ayudas del kit digital para lograr que estemos, bueno, pues por lo menos si no es al 100%, pues todo lo que se pueda. Factura simplificada no vas a poder hacer aunque estés dentro de este listado si haces una operación de exportación o una operación intracomunitaria. Si tú vendes a Francia, porque casi todos tus clientes son de Francia, aunque sean particulares, vas a tener que hacer una factura con todos los datos ordinaria. Hay que ver mucho cada caso en concreto para saber qué podemos utilizar. Estas actividades que pueden utilizar la factura simplificada, lo que tienes que tener es un medio para que te resulte sencillo y fácil hacerlo. Tienes una cafetería, pues que utiliza una caja registradora que emita las facturas. Cosas sencillas que te eviten duplicar el trabajo. ¿De acuerdo? Al final, de lo que se trata con la factura simplificada es utilizarla de herramienta para reducir la carga administrativa y de gestión de negocios que venden en pequeñitas cantidades o a particulares. No es un tema fiscal, sino más de reducir carga de gestión. Más allá de esto, pues no tiene mucho más. Así que tenemos ciertos problemas alrededor de la factura simplificada con la venta a través de Internet, porque, bueno, pues lo que decíamos antes, mucha gente no quiere dar los datos o pone datos erróneos o no quiere, o sea, facilitarte, da la tarjeta de crédito, pero no quiere decirte cómo se llama, dónde vive y cuál es su documento de identidad. Entonces, alrededor de las tiendas, de los e-commerce y de las tiendas online, está la discusión siempre de ¿puedo o no puedo hacer una factura simplificada? Porque ninguna de mis facturas es de más de 400 euros, porque creo que sí, porque creo que no. Aquí hay una discusión importante. Hacienda dice que no puedes hacer una factura simplificada si vendes a través de Internet, pero lo cierto es que no hay una regla, una norma específica que lo declare. Esto viene a través de la interpretación que se hace a través de tributos y poco a poco va desarrollando. Por lo tanto, si tú tienes una tienda online, por favor, pide los datos, aunque no vendas más de 400 euros. Esto es tan fácil como lo que hace Amazon. Cada vez que yo tengo que comprar y tengo que poner mis datos, puede que lo diga la primera vez porque cree mi perfil y guardes los datos, ¿no? O sea, hay muchos sitios donde tú compras, no tienes que ponerlo siempre, lo pones la primera vez y el sistema te lo recuerda. Pero es algo que es tu responsabilidad, no la del cliente. Tienes que poner todos los medios para que esto pueda ocurrir. Ya sé que, que es difícil y que a veces es desesperante porque no es fácil de hacer y tú quieres vender y entonces, pues si el cliente te pone pegas, le dices que sí por la venta, pero también creo que es algo de responsabilidad empresarial. Al final, para mí, tengo que tener los medios posibles para hacerlo fácil, ¿no? Y bueno, pues es cuestión de seguir trabajando en ello, porque sí que es cierto que jurídicamente el responsable de facilitar los datos es el cliente y es su responsabilidad que te los dé buenos, ¿no? O sea, que sean ciertos y que no me los invente, pero tú establece el procedimiento para que sea la vez que me compras, no que me compres y luego yo te tenga que perseguir para que me des los datos para poder hacer la factura. Automatiza. Quiere decir,
Me compras y a la hora de pagar, antes de pagar, yo te pido los datos. Y una vez tú me pagas, yo genero la factura. Tenemos muchas herramientas para hacerlo automatizado y verás cómo te quita muchos problemas. Yo te aconsejo que trabajes en eso, aunque sé que es difícil, que muchísimas veces, ostras, nos ponen más problemas que otra cosa, incluso nos quitan las ganas de vender porque hay clientes muy pesados. ¿De acuerdo? Esto va a ser exactamente igual, podrías decirme. Y yo, que estoy en el sistema fiscal de módulos, no tengo que facturar, no tengo que hacer nada. Yo no pago según mis facturas, pero siento decírtelo que eso no es así. Aunque tú estés en el sistema fiscal de módulos, estás obligado a hacer facturas. Podrás hacer una factura simplificada, por ejemplo, si vendes pastas de té o haces galletas o tienes una pastelería que estás en módulos y tu sistema fiscal se calcula con independencia de tus facturas, sigues estando obligado a hacer la factura y entregarla al cliente, aunque sea simplificada. Y eso lo puedes hacer a través de tu caja registradora. Además, estás obligado a llevar libros fiscales, que eso muchas veces se nos olvida. ¿Qué pasa? Que cada día nos exigen más. Tú piensas que en módulos hay unos límites en los que tú no puedes estar en ese sistema fiscal y una de las maneras de saber si tienes que estar o no es por el volumen de la facturación. Si no facturas, ¿cómo vamos a saber cuál es el volumen? Pero es que incluso ahora estamos teniendo problemas con la gente que está en el sistema de módulos con las ayudas que nos dieron en la pandemia. Cuando ahora nos toca acreditar que cumplimos los requisitos que nos exigen para que esas ayudas sean viables, yo me encuentro con muchísimos problemas de gente que está en módulos y que no factura, no lleva libros. ¿Cómo acredito lo que facturo y lo que no? O sea, piensa que al final es indiferente el sistema fiscal en el que te encuentres para cumplir la obligación de facturación y además de la obligación de contabilización de todo eso que yo vendo, lo tengo que poner en algún lado. Y cuanto mejor lo hagas, cuanto más seguro sea, mejor será para todos. Porque recuerda que tienes un negocio, aunque estés en un sistema fiscal que no tenga en cuenta tus ingresos o tu rendimiento neto. ¿Cómo vas a saber los datos de tu negocio? ¿Cómo vas a saber si es rentable, si vas bien, si ganas dinero, si no contabilizas, si no sabes cuánto dinero facturas? Si no sabes cuánto vendes, ¿cómo vas a saber? Así que sí o sí tienes que contabilizar y tienes que facturar, aunque estés en módulos. Eso es fundamental. También recuerda que cada vez Hacienda nos exige más información y con la nueva legislación de la factura electrónica nos van a pedir todos esos datos, pero además en tiempo casi real. Es muy fuerte, porque lo que quiere decir es que van a tener mucha información que con la cantidad de herramientas que tienen, porque son muchas las herramientas que tienen, nos van a estar controlando cada día más. Por eso, da igual cuál sea tu sistema fiscal, tienes que cumplir con tu obligación de facturar y tu obligación de contabilizar. Y así nos quitamos cualquier problema. Incluso yo creo que vamos ganando con el tiempo. En la factura electrónica, pues hace 10 años había muchos más problemas para pedir los datos en las ventas, pero poco a poco eso se va normalizando. Y si nosotros vamos haciendo porque sea posible, todo va a mejorar bastante. Así que yo creo que con la factura simplificada, pues aunque hay mucha casuística alrededor que puede dar mucho juego,
Es algo sencillo. Cumples con el listado de actividades y puedes hacerla simplificada. Respeto el límite de los 400 euros, hago factura simplificada, pero hago siempre factura y entrego al cliente, aunque el cliente después la tire a la papelera. Y simplemente nos quedaría por hablar de la factura rectificativa, que, como su propio nombre indica, rectifica a una factura ya hecha, que no es correcta. Que no es correcta porque te has equivocado en algo, porque has puesto un precio mal, porque has puesto un tipo de IVA distinto, porque has facturado a un cliente que no tocaba. Hay tantas opciones que pueden llegar a decir, esta factura, ¿por qué no está bien hecha? Por lo tanto, aunque puede complicar mucho, mucho la situación, hay que intentar simplificar. Si tú haces una factura y por error incluyes algo que no tocaba porque no has vendido y no te das cuenta cuando la haces, la envías al cliente y cuando la recibe el cliente te dice, oye, que esto que me has cobrado no toca o este te lo he devuelto o mil cosas, ¿no? Entonces, ¿qué tengo que hacer? Antes, ¿qué hacíamos? Cogíamos esa factura, la rompíamos, hacíamos una igual y simple. Hoy no se puede hacer. La factura rectificativa existe porque no se puede eliminar, ni borrar, ni cambiar ninguna factura ordinaria o simplificada que ya se ha hecho. Así que, si yo me doy cuenta de un error, el que sea, da igual el error, ¿qué hago? Una factura rectificativa, en la que voy a decir qué rectifica y por qué. Muchas veces lo más sencillo es anular la factura mal hecha y hacer una nueva. Por lo tanto, nos encontraremos con lo siguiente: una factura hecha que tiene un error, el que sea, una factura rectificativa que elimina esa factura y en esa factura diré qué factura estoy eliminando y por qué. Es decir, factura rectificativa de la factura 2024-525 por error en el cliente, por error en la fecha, por error en el CIF, por error en el tipo impositivo. Me da igual, por el IVA, por lo que sea. Y tendremos luego una factura que corrija la buena, la mala, la rectificativa y la buena. Así que siempre que vamos a rectificar, nos encontramos con tres facturas: la inicial, que está hecha y no es correcta, la que rectifica esta factura y la factura correcta. ¿Qué nos pasa con la factura rectificativa? Pues que tiene que tener una serie específica. Es decir, no se puede hacer con tus facturas normales. No podrías decir, pues hago una facturita con la misma serie o sin serie de las que hago normal, porque tiene que ser una serie específica, exclusiva para la factura rectificativa. Yo, por simplificar, siempre intento recomendar que tu factura rectificativa sea la serie R, porque mi sistema me lo reconoce, porque es fácil de acordarse y, pues bueno, como puede ser otra, pero le puedes llamar como quieras. Al final, lo que necesitas es que tenga una serie, que tenga una numeración propia, es decir, no puedes seguir la numeración de tus facturas habituales. Si rectificas una, pues será R1 o R 2024-1 o R lo que sea. Si rectificas 5, pues tendrás la uno, la 2, la 3, la 4 y la 5. Cada uno en su casuística tendrá más o menos facturas rectificativas. Pero desde luego tiene que llevar su propia numeración y debe identificar qué factura está rectificando, de qué fecha es y por qué la rectifico. Podrías decir, factura rectificativa, que rectifica factura 2024-555 por duplicidad en la facturación. O, ya te digo, al final siempre cuanto más específico y más simple lo hagas, mejor.
Esto, ¿cuando lo haces? Pues cuando te das cuenta del error. Podríamos encontrar que en noviembre del 2024 encontramos o nos damos cuenta de un error de una factura de principio de año, pues la haré ahora, que es cuando yo me he dado cuenta del error. O que me aparece un error del año anterior, pues tendré que hacerlo en este momento. El requisito es el mismo que para todas las facturas. Seguimos el momento en el que se hace la operación, el momento en el que yo me doy cuenta del error cometido. Por lo tanto, ¿qué tengo que hacer? Hacerlo cuando me doy cuenta, no dejarlo para otro momento. Y además, tienes que enviar la factura rectificativa y la factura nueva a tu cliente. Es algo que a veces nos genera muchas dudas, pero cuando lo haces muy simple y más sencillo, es lo mejor. Por ejemplo, imagínate que tú facturas un servicio que vas a prestar y que al final no se presta. Pues, y tú ya habías hecho la factura. Pues tú esa factura dirás, factura rectificativa de la factura 2024, 565, por no realizarse el servicio o porque hay distintos errores. Al final, de lo que se trata es de mantener la serie específica y de no modificar las facturas ya hechas. Ten en cuenta que esto cada vez es más difícil, o sea, los sistemas tienen que estar preparados para no dejar modificar ninguna factura. Si tú trabajas conmigo muchas veces dirás, pero ¿cómo modifico esta factura? Y el sistema no te va a dejar hacerlo porque no te deja hacer nada de lo que no se puede hacer. Así que te ayuda a recordar que no puedes modificar las facturas. La forma de resolverlo es a través de las facturas rectificativas. Y simplemente nos quedarán hablar de las facturas intracomunitarias. Al final, ¿qué es una operación intracomunitaria? Es una operación que se realiza entre dos profesionales o empresarios que están ubicados en dos países de la Unión Europea. Es decir, intervienen dos elementos. Tú, que eres profesional o empresario español, que haces una operación con un profesional o empresario europeo, francés, holandés, me da igual, lo que sea, de cualquier país europeo, pero tiene que ser empresario. Si no es empresario, no es operación intracomunitaria. Así que, si imagínate que tú vendes algo a un francés que está en España, esa operación no es intracomunitaria. Esa operación será ordinaria porque se da en España. Aquí tenéis que tener muy en cuenta que para ser operación intracomunitaria, los dos tenéis que estar inscritos en el BIES. Es el registro donde constan aquellas personas que operan en la Unión Europea y es algo que haces cuando vas a operar en Europa. O sea, tú puedes tener la primera vez que no tengas registro y entonces darte de alta para que todo el mundo sepa que tú estás inscrito en el BIES, que tú y tu cliente, porque si tu cliente empresario no estuviera inscrito en el BIES, tampoco podemos hacer una factura intracomunitaria. La diferencia con esto es que tu NIF intracomunitario es tu NIF normal de España, incluido con las letras ES delante, porque las letras nos dicen de qué país vienes. Tu cliente, lo mismo, tendrá la estructura del DNI, cada país tiene una estructura más larga o más corta, con las letras del país anticipadas. Las facturas serán igual que una ordinaria, simplemente que cuando tú pones el DNI del cliente pondrás las letras del país, que tendrás que comprobar que ese número está inscrito en el BIES y que esa operación está exenta de IVA. Está exenta de IVA
y está solo por tiempo limitado. O sea, esto puede cambiar en algún tiempo, aunque lo prorrogan una y otra vez, ¿no? Pero al final, lo más significativo es que es una operación que no está sujeta a IVA. Por eso, a veces, cuando tú haces operaciones como profesional o empresario, pero pues estoy pensando y pasa muchísimo, por ejemplo, con Google, ¿no? Que cuando tú te das de alta del servicio, no le comunicas a Google que estás actuando como empresario, por lo tanto te cobra el IVA, ¿no? Y entonces tienes una operación de un operador intracomunitario que sí que consta en el BIES, que tú también constas en el BIES y que te está cobrando IVA porque tú no le has comunicado que actúas como profesional. Así que es a ti a quien le interesa decirle a tu proveedor, oye, yo actúo como empresario en vez de como particular, porque si fueras particular, pagarías el IVA normal, ¿de acuerdo? Aquí alrededor de las operaciones intracomunitarias hay muchas veces que hay dudas, hay líos, pero al final es bastante claro. Tienes que pensar. ¿Dónde está prestado el servicio? ¿En España? ¿Está prestado aquí? ¿Está prestado en otro sitio? Yo vendo un producto que sale desde España, compro un producto que sale desde un país europeo y llega a uno no europeo. Por eso, utilizar siempre los simuladores de la agencia tributaria que nos van a ayudar muchísimo a aclarar sobre todo cuando intervienen distintos países, ¿de acuerdo? Porque va a ser lo más fácil de estructurar. Recuerda que operación intracomunitaria no es que no esté sujeta al IVA, es que está exenta, que son cosas distintas, pero para eso las dos partes tenéis que estar registradas en el registro de operadores intracomunitarios. Mi sistema de trabajo lo que hace es que conecta directamente con el BIES y entonces cuando yo le pongo el CIF del programa del proveedor o del cliente, me dice si está inscrito o no. Si está inscrito, sé que todo va bien. Pero si me dice que no está inscrito, ya no puedo no cobrarle el IVA o no puedo yo pagar el IVA. O sea, el IVA solo es exento cuando las dos partes están inscritas. Así que muchas veces esa es una gran dificultad. Cuando tienes una operación intracomunitaria, nos llegan muchas veces muchas preguntas de profesionales. ¿Qué hago con la retención? Mi consejo es que no apliques retención a operaciones intracomunitarias ni operaciones de exportación, tanto sobre todo de servicios, porque eres profesional. Los operadores intracomunitarios o aquellos países de fuera de la Comunidad Europea no van a practicar la retención porque no la van a ingresar en la hacienda pública. Así que solo le aplica retención a aquellas personas profesionales o empresarios que están en España. Si no, tu factura, aunque seas profesional, no debe de llevar retención, porque eso nos da muchísimos problemas a la hora de cuadrar las cuentas con la agencia tributaria. Así que fíjate bien cuando hagas las facturas a quién a quién le estás aplicando cada cosa. No puedes dejarlo automatizado sin revisar, porque a veces cometemos errores y luego es más difícil de resolver. Las facturas en general, si estás en España, hay que hacerlas en un idioma oficial, por lo tanto podríamos hacerlas en castellano, en catalán, en euskera, en cualquier idioma oficial de España y tenemos que hacerlo en moneda oficial, es decir, los euros. Podrías luego, además de euros, poner valoración en dólares, en libras esterlinas, en francos suizos, en el que tú quieras, pero siempre como conversión.
Así como tú en las facturas de gasto sí que puedes tener facturas en otra moneda, en las facturas de ingresos siempre vamos a tener el valor euro, aunque luego des la contrapartida a otro, a otra moneda. Eso pasa mucho cuando pactas con un cliente o un proveedor en otra moneda, ¿no? Pero tu factura debería ser factura con euros. Todas las plataformas que existen sobre el comercio electrónico están muy revolucionadas justo porque hoy en día, si vendes a particulares en Europa, estarás sujeto a y vendes más de 10.000 euros, en Europa estarás sujeto a las operaciones de mini ventanilla única. Quiere decir que le cobrarás a cada cliente el IVA de su país de residencia. Por eso a veces es muy difícil de gestionar eso si no está automatizado. Pero hoy en día casi todas las plataformas de facturación que están en contacto con tienda online lo hacen automático. Pero sí que tenemos que tener en cuenta que estas circunstancias nos van a obligar a presentar un nuevo impuesto, así que hay que estar muy al día de saber cuánto facturas a particulares en Europa. Si tienes alguna duda al respecto de este tema, pues ponte en contacto con nosotros porque aunque no tiene que ver con facturación, sí que te puede dar mareo al final. Quiero hablar de dos cosas específicas que marean mucho. Los suplidos es la primera. Los suplidos son aquellas cantidades que yo pago por cuenta de mis clientes, pero la factura va a nombre del cliente. Yo solo lo que hago es que hago de intermediario, lo cobro yo, pero se lo cobro en mi factura al cliente. Este suplido no forma parte de la factura en sí misma. Es decir, no formará parte ni de la base del IVA, ni de la retención, ni de nada, siempre que tenga la factura del cliente. La factura en este caso servirá de liquidación, de documento de liquidación en el que yo diré mis honorarios correspondientes y además, como suplido, he pagado la factura de cualquier cosa, ¿no? Del notario, de he comprado algo que la factura va a tu nombre, cualquier cosa, no lleva IVA, no lleva retención y simplemente es una liquidación. Si este gasto no va a nombre del cliente, sino la factura va a tu nombre, no es un suplido, aunque el gasto sea él mismo y sí que formará parte del cuerpo de tu factura, sí que estará sometido a IVA y a retención. Entonces, la diferencia va a ser, ¿tengo factura a nombre del cliente o no tengo factura a nombre del cliente? Porque yo a veces, por ejemplo, muchos servicios o muchas cosas que pago en nombre de mi cliente me lo facturan directamente a mí, entonces no puedo pasárselo al cliente como suplido, tengo que incorporarlo en mi factura. Además de mis honorarios correspondientes al servicio que hayas contratado, te pondré otra línea en el que sea el importe de esto que he pagado yo y que la factura va a mi nombre. Así que suplido solo cuando tengas la factura a nombre del cliente. No IVA, no retención, sí liquidación. Mismo importe con la factura a tu nombre, lo incorporas en el cuerpo de tu factura. Sí IVA, sí retención. Otro gasto que nos da muchos quebraderos de cabeza a este respecto son los gastos de envío. Cuando tú le cobras al cliente el gasto de envío, súper habitual en venta a través de Internet, tenemos que incorporarlo como parte de la factura. ¿Y qué IVA va a llevar? El IVA general de tu factura. Si yo te facturo un servicio al 21% y te compro un servicio, un producto, un lo que sea, ¿no? Y te cobro gastos de envío,
Si yo te estoy cobrando al 21, esos gastos de envío irán al 21, pero si yo te estoy cobrando al 10, irán al 10. Y si te estoy cobrando al 4, los mismos gastos de envío irán al 4% de IVA. Por lo tanto, gasto de envío siempre hay que ponerlo en relación con tu factura y tu tipo de IVA habitual que estás cobrándole a ese cliente. Así que es fácil, es dejarse, es simplemente decir, vale, si yo hoy te cobro un servicio porque he hecho no sé qué y te cobro el servicio de mensajería que me ha cobrado, o sea, que tengo la factura, te cobro los gastos de envío que te voy a enviar algo a ti, pues tú qué vas a hacer. El IVA, mi IVA es el 21, el IVA de esos gastos va al 21. Y si lo haces así, nunca tendrás problemas. Si vendes bolsos y el gasto y los vendes al 21% y cobras el gasto de envío cuando o sea, yo compro el bolso que vale 90 y además me cobras los 5 de gastos de envío. Los 90 le aplico el IVA y a los 5 de los gastos de envío también le aplico el IVA. Si sigues esto, no te vas a marear nunca y vas a tenerlo todo en relación. Recuerda que suplido no es lo mismo que gasto, que la factura va a tu nombre y que los gastos de envío siempre tienen que llevar el mismo tipo de IVA que estás vendiendo. Ahora tenemos el momento de, he hecho la factura y ¿qué hago con ella? ¿No? O sea, al final tengo obligación legal de entregarle una copia al cliente. Esa copia puede ser en papel, en formato electrónico, como tú quieras. Recuerda que el papel está tendente a desaparecer. Por lo tanto, lo mejor es que lo envíes en formato electrónico. Un simple PDF no sirve, pero sí que tienes obligación de entregar esa factura. Otra cosa es que luego el cliente no quiera tener esa factura para nada, la rompa, la elimine de su correo electrónico o cualquier cosa. Pero esto os tiene que reforzar que jamás podéis enviar a un cliente una factura en otro formato que no sea PDF, porque puede generar muchos problemas, desde modificación de facturas sin querer o modificación de fechas o de cualquier cosa al cliente. Una factura nunca se le envía en un formato que no sea PDF. Como mucho, podría ser en un JPG, pero no te lo recomiendo. Este sistema nos va a obligar a cambiar nuestra forma de entregar las facturas dentro de muy poco. Así que quiero que estés atento a todas las novedades que vienen, porque esto sí que nos va a cambiar nuestra forma de trabajar. Hoy sí que puedes hacer la factura, imprimir, darle al cliente en papel, mandarle un PDF por email, entregarle una foto en el WhatsApp, como tú quieras, pero lo importante es entregarla. Si tú gestionas facturas electrónicas o facturas simplificadas porque tu cliente es minorista, o sea, eres minorista, acostúmbrate a tener un sistema en el que yo te pueda dar una copia, porque luego te va a venir muy bien para adaptarte a los nuevos cambios legales que están muy cerquita de aplicarse a todos nosotros. Hacemos la factura, cobramos, se la entregamos al cliente y ahora la contabilizamos. Da igual que seas persona física, que seas sociedad, la obligación de contabilizar existe siempre. Así que ¿qué tienes que hacer? Pues tener tu sistema de trabajo específico para poder entregar ese proceso de hago la factura, la cobro, la entrego y la contabilizo. Y puede que ahora te hagas la pregunta del millón. ¿Cuánto tiempo tengo que guardar esas facturas? Pues todo el mundo habla de 4 años
y en realidad no son 4 años. Pueden llegar a ser 10 años los que tengamos que estar obligados a guardar las facturas y, claro, depende del número de facturas que hagas, pues puede ser más fácil o menos fácil. Hoy se admite que ese archivo sea electrónico porque el papel donde lo guardas, ¿qué haces con él? ¿No? ¿Cómo gestionas una cantidad tan importante de facturas? Si haces 10 al año, pues no, pero como hagas 1000, ya las tienes, o 500, pues ya tienes un problema de espacio. Entonces, el guardar las facturas es muy importante y para esto tienes que tener muy en cuenta tu sistema de copias de seguridad, porque si las tienes en formato electrónico, imagínate que digitalizas, las tienes en PDF, las guardas en un archivo. Ese archivo puede corromperse, puede perderse, borrarse, mil cosas. Por lo tanto, aquí es muy importante las copias de seguridad. Además, puedes tener en alguna ocasión la obligación de mantener copia de esa factura durante muchos más años con los bienes de inversión. Así que los bienes de inversión, las facturas, las tienes que guardar durante todo el tiempo en el que estés amortizando. ¿Eso qué nos hace? Lo mismo, tener un sistema de control y gestión documental lo más claro posible, lo más eficaz posible, que nos ayude a gestionar toda esta información, guardarla correctamente y mantener la vigencia de toda esa documentación. Soy pesada porque las copias de seguridad, bueno, pues a mí me han salvado mucho en mucho tiempo, aunque me preocupo poco de ellas porque en mi equipo tengo a Ignacio, que es el encargado de la seguridad y de las copias en papel, pero son importantes. Piensa que incluso aunque las tuvieras en papel, podrían perderse, romperse, estropearse. El papel térmico se borra con el tiempo. Así que es un tema a plantearse dentro de todo el proceso de trabajo y el proceso para hacer más eficaz el proceso, que incorporéis el tema de las copias de seguridad. Recuerda que tú eres el responsable de poner todos los medios para que esos datos que tenemos que guardar durante el tiempo que haya que guardar estén protegidos. Entonces, a mí me resulta más fácil utilizar formatos electrónicos porque me resulta menos esfuerzo para guardar. El papel, pues durante años he tenido metros y metros ocupados de estanterías con papel que es muy difícil de gestionar, ¿no? Que no van a ningún lado, que no sirven para nada y que ahí estaban. Así que el paso a la digitalización a mí me da como, mucha libertad, ¿vale? Entonces, recuerda que necesitas seguir un proceso. Sé que soy pesada y que lo repito hasta la saciedad, pero va a ser lo que te ayude a cumplir con toda la legalidad, pero no solo eso, te va a ayudar a hacer las cosas bien y a entender qué es lo que tienes que hacer en cada momento. Si en algún momento te surgen dudas y dices, ostras, esto no sé cómo resolverlo, tu obligación es preguntar. Porque desde aquí muchas veces no sabemos qué dudas puedes tener o no. No sé si entiendes bien lo que yo estoy explicando, si me explico bien, si hablo raro. Piensa que el lenguaje legal es muy confuso. Así que si por favor tienes dudas, te pido que preguntes las veces que hagan falta hasta entender. Pero al final, la mejor recomendación que puedo hacer es que factures absolutamente todo lo que vendes. No hay opción a no facturar, no sea por pereza, no sea porque lo dejo a última hora.
no sea porque no quiero, porque no quiero, no. Busca el sistema para poder facturar en tiempo real. Todos esos datos que tengas en tiempo real te van a dar mucha información para poder gestionar tu propia empresa. Por lo tanto, aprovecha este requerimiento que sí que o sí tienes que facturar para traértelo a tu campo para tener todos los datos disponibles y sacar la información necesaria. Por ejemplo, tenemos pegas con los proveedores que no hacen factura. Estoy pensando en PayPal, que no hay manera que te envíe una factura. Pues como no tenemos factura, ¿qué tenemos que hacer? Pues irnos a esa liquidación que hacen, aunque sea operación por operación. Puedes sacar la información mensual, o incluso trimestral, pero tienes formas de justificar. Así que tú, a ver, yo como usuaria me da mucha rabia tener que ir detrás de la gente para que me hagan factura, ¿no? O sea, hay veces que vale que no lo tengas automatizado, vale que tu sistema sea mucho más, eh, pues más pequeñito, que no tengas todo lo que hay, pero si te tengo que pedir 3 veces que me mandes una factura, te compro una vez, pero no te compro más, porque me da mucha pereza, ostras, tener que pedir tanto, ¿no? Lo que es una obligación para ti. Así que lo que pretendo con esta masterclass es que le hayas perdido el miedo a la facturación, le hayas perdido el miedo al tema fiscal y que te quedes con un concepto, que es posible hacer las cosas bien y que dedicándole un poquito de tiempo vas a poder tener tu sistema totalmente organizado para facturar en el momento, cobrar en el momento, entregar al cliente su factura y contabilizar. Así que espero que hayas obtenido esa claridad que yo busco y cualquier duda, piensa que me puedes escribir a raquel@blancolegal.es. Gracias por compartir conmigo este rato y a facturar, porque la facturación es la parte más importante de tu negocio. Nos vemos.